esta noche. Amados hermanos, siervos de Dios, le damos la bienvenida en esta noche a esta plataforma intercontinental Cosecha 2022. Gracias a Dios tenemos esta buena y grata oportunidad bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo para compartir la palabra, honrar al Señor, ministrarnos bajo el poder del Espíritu Santo y entrenarnos mutuamente para ser edificados como miembros del cuerpo de Cristo. En esta oportunidad voy a invitar a la profeta Idalí, quien va a proseguir con el programa y va a orar para introducir al predicador de esta noche. Adelante, profeta. Gracias, apóstol. Bienvenidos sean ustedes esta noche o día o mañana. Bendiciones a todos. Vamos a hacer una oración en esta hora en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor, porque podemos conectarnos de nación a nación. Podemos declarar tu nombre, Señor, del norte, sur, este, oeste, Señor. Que tu espíritu es uno solo, Señor, en nosotros y nos unes, Padre, para llegar a otras personas, Padre, que sea de edificación esta noche, Padre. Con nosotros el apóstol, Señor Otoniel, le damos gracias a Dios por su vida, Señor, y que sea, Señor Jesús, edificante. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Aleluya. Vamos a dar el lugar ahorita al apóstol Otoniel. Gloria a Dios por su vida, apóstol, bienvenido. No sé si ya está usted ahí con nosotros en esta Amén, noche. amén. Gloria a Aleluya, Dios. gloria a Dios. Siempre es un privilegio para mí poder participar en este foro. Me siento honrado de que se me permita compartir, gracias a la invitación del pastor y apóstol Heredia Pardo, a quien amo mucho, mi hermano, doblemente hermano, tanto en la carne como en el espíritu, y feliz de poder estar con ustedes una vez más. Muy agradecido al Señor por esto. Hoy he preparado una enseñanza, un compartir, que tiene que ver entre la diferencia entre lo abstracto y lo concreto, lo subjetivo y lo objetivo, que nosotros podamos de alguna manera trabajar siempre por llevar a la gente a desarrollar una fe objetiva, a tener una fe concreta, y que hagamos el uso adecuado de lo que es abstracto y de lo que es subjetivo, que tiene su lugar. No estamos descartando la necesidad y el lugar que le corresponde al aspecto subjetivo de la fe y al aspecto abstracto de la enseñanza y la comprensión. Sin embargo, me he dado cuenta que a veces nos quedamos en lo abstracto y no aterrizamos, no llegamos al punto de lo concreto. Y solamente para ilustrarlo o dar un ejemplo, en el Antiguo Testamento, nuestro Señor, de manera abstracta, y lo abstracto tiene su belleza, de manera abstracta nos estuvo preparando, encaminando, presentando una serie de verdades que se concretaron en la persona de Jesús. La Biblia, por ejemplo, en el protoevangelio, que se encuentra en Génesis 3:15, 3:16, donde se habla de la simiente anunciada, ¿no? Se anuncia una simiente, y esa simiente habla de manera abstracta, presentando a Jesús, quien es esa simiente ya manifestada de manera concreta. Entonces quiero hacer esta distinción porque lo pudiéramos presentar también de esta manera. Dios quiere que conozcamos a Jesús, no que conozcamos sobre Él. A ver si podemos distinguir la diferencia, ¿no? Una cosa es conocer al Señor y otra cosa es conocer sobre Él o acerca de Él, ¿no? Y aunque para conocer a Jesús hay que comenzar a alimentarnos de determinadas informaciones, de determinados conocimientos, hasta llegar a poder
tener una relación con Él y conocerlo a Él. La Biblia tiene como finalidad que conozcamos a Jesús. Las enseñanzas, la doctrina, la teología, el evangelismo, la predicación, la alabanza, tiene como propósito que hablemos de Él y lo conozcamos a Él. Entonces, para hacer un ejemplo más contemporáneo, podríamos decir de esta manera, mire, las páginas web de fans y las revistas nos van a ayudar a responder esta pregunta, ¿no? Conocer o saber de. Fíjense que los fanáticos de las estrellas de cine, televisión, música o deportes gastan mucho dinero y mucho tiempo para obtener información, fotos y chismes sobre sus estrellas favoritas. Ahora, después de leer detenidamente este material, los fans sienten como si realmente conocieran a sus héroes, ¿no? Pero ¿realmente los conocen, saben a ciencia cierta a que es certero todo lo que han recibido o conocido. Ellos pueden conocer ciertos hechos sobre las personas, ¿no? Sobre su persona preferida. Pueden mencionar inclusive la fecha de su nacimiento, el color favorito y las mascotas que tuvieron en su infancia. Pero si conocieran a esa persona cara a cara, ¿qué pensarían? ¿Qué dirían? ¿Conoce el admirador realmente al personaje que admira? Ahora, qué interesante, Jesús lo dijo de esta manera en Mateo 7:21 al versículo 23, ¿no? Jesús respondiendo a una pregunta que él mismo hace. Dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Hay muchos que tienen una opinión de mí, mucha gente que puede hablar de mí, pero él dice, ¿no? Aquí Mateo 7:21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, fíjense aquí lo dramática de esta declaración, ¿eh? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ojo con eso, ¿no? O sea, hay mucha gente que puede referirse al Señor, hablar del Señor, pretender que conoce al Señor. Pero el Señor está diciendo, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, Él dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ojo con eso. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿No? Así que en los días de nuestro Señor Jesucristo, había gente que pensaba que eran amigos suyos porque conocían la ley, hacían reglas estrictas para ellos mismos y para los demás, y escuchaban sus enseñanzas, le seguían, aplaudían sus milagros y les gustaba algo de lo que decía. Pero Jesús los llama hacedores de maldad. Y es más, afirma, nunca os conocí. Así que esa reflexión, esa observación nos da lugar, hermanos, a decir que hoy en día hay miles de personas que conocen algo de Jesús. Es decir, saben algunos hechos de él, pueden haber memorizado algunos versículos de la Biblia, tal vez incluso asisten a la iglesia, pero nunca han permitido que los hechos se conviertan en su realidad personal. Tienen el conocimiento en sus cabezas, sin permitir que la verdad penetre en sus corazones. ¿Cómo sabemos eso? Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El Señor aún declaró, por sus frutos los conoceréis. La Biblia dice, hay gente que profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega. Nosotros podemos darnos cuenta que hay mucha gente que pretende conocer a Jesús, pero sus hechos, sus conductas, sus actitudes revelan que realmente ninguna relación tienen con él.
Jesús lo explicó, ¿ah? Jesús explicó este problema diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso está en Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9. Además, también está en Marcos capítulo 7, verso 6. Es decir, Jesús estaba serio sobre este asunto, ¿no? La gente que profesa conocer a Dios, que puede pretender conocer a Dios, conocer a Jesús, pero sus hechos, sus actitudes, el aspecto concreto, práctico, no refleja esa verdadera fe. No hay una verdadera fe. Ahora, puede ser fácil reemplazar la religión por una verdadera relación con Jesús, ¿no? Puede ser fácil reemplazar la religión por una verdadera relación con Jesús. A menudo pensamos que si estamos haciendo cosas cristianas, eso es todo lo que cuenta, ¿no? Estar involucrado en una serie de actividades, visitar regularmente la iglesia, el local, relacionarse con gente cristiana. Todo eso puede parecer que somos lo que no somos, pero nuestra conducta, nuestros hechos, ¿no? Entonces, es muy importante que aunque todo eso, ¿no? Que podemos estar haciendo puede parecer y no ser, tenemos que examinarnos. Podemos valorar los hechos de la muerte y la resurrección de Jesús, pero hasta que no le hayamos hecho nuestro Señor, ¿no? Hasta que no haya penetrado nuestro ser, esos conocimientos, esas exterioridades no sirven de nada, ¿no? La Biblia dice a todo aquel que creyere, a los que le recibieron, dice la palabra de Dios. Entonces hay una diferencia entre el entendimiento intelectual, hermanos, y la fe salvadora, entre el conocimiento mental y el conocimiento del corazón, que siempre se va a ver reflejado en lo que hacemos, en cómo vivimos, ¿no? Conocer a Jesús significa que lo hemos aceptado, que su sacrificio ha sido tomado en cuenta por nosotros. Le hemos pedido que sea nuestro Señor, el Señor de nuestras vidas. Es a veces alarmante escuchar a personas que no están relacionados con Jesús al punto de hablar de Él como el Señor de sus vidas. Ellos mismos son sus propios señores. Ellos determinan lo que es bueno y lo que es malo sin considerar los parámetros establecidos por la palabra de Dios. Debemos identificarnos con Él, con su muerte, y considerarnos que nosotros mismos hemos muerto con Él, como dice la palabra de Dios, ¿no? El que ha sido bautizado en Él ha sido muerto con Él, ¿no? Nos identificamos con su muerte y hemos aceptado su perdón que ha limpiado nuestros pecados. Y además, una señal clara de que realmente hemos sido afectados de manera concreta por Dios, el Señor, es que anhelamos conocerle más y más. Queremos tener una mayor intimidad y comunión con nuestro Señor, ¿no? Conocerlo más a través de la presencia de su Espíritu Santo en nosotros. Entonces, hay una serie de elementos que están presentes cuando nuestra fe es una fe objetiva, concreta, definida, ¿no? Absoluta, se va a reflejar, ¿no? Porque hay mucha abstracción, hay mucha superficialidad, hay mucha falsedad, y el Señor lo anunció. Muchos me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y el Señor les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El que practica la maldad, el que no está mirando por su prójimo con gracia, con favor, con misericordia, el que no está mirándose a sí mismo como necesitado de Dios, pues algo ahí no está claro, no está claramente definido. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, cuando rendimos nuestras vidas al Señor,
Jesús, dice la Escritura, que nos da su Espíritu Santo. Nacemos de nuevo, somos regenerados. El Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros. Somos transformados por siempre y para siempre. Los hechos que conocemos de Jesús cobran vida a medida que lo conocemos más y mejor. Nuestra relación personal con Él se acentúa, se hace fuerte. Entonces, es muy importante todo esto porque tiene que ver con el reflejo que manifestamos en nuestro diario vivir. Una vida llena de servicio, de entrega, de dedicación, de mirar por el otro, de buscar siempre por el otro, no por uno mismo, ¿no? Interesado en lo que es lo de Cristo, no lo de uno. Ahora, miren, digamos que hemos leído que nuestra estrella o la estrella que pretendemos tener de cine favorita tiene ojos verdes, un hoyuelo en su mentón, pero esos rasgos son solo hechos en el papel hasta que lo conocemos cara a cara, ¿sí o no? O sea, haber oído de Pedro Infante no significa que conozcamos a Pedro Infante, ¿no? Haber oído de Jesús no significa que conozcamos a Jesús, ¿no? Entonces, es importante que podamos tener una mayor profundidad. Lo que cuenta sobre nosotros es nuestra relación con Dios, con Cristo. Y cuando hablamos de la abstracción, hablamos de todo lo que la Biblia habla con relación a Dios, su grandiosidad, etcétera. Pero Jesucristo trajo esa abstracción a lo concreto, diciendo, creed en Dios, creed también en mí, ¿no? El que honra al Hijo, honra al Padre que le envió, ¿no? Entonces, todos estos elementos son importantes, son claves, porque tiene que ver con conocer al Señor más y mejor. Miren, el apóstol Pablo, allá en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, él dijo, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria, la honra, el honor. O sea, el evangelio, hermano, la vida cristiana está centrada en Cristo. Él es la razón de nuestro existir. Todo fue hecho por Él, en Él y para Él. Cristo Jesús es realmente el objetivo, el objeto de nuestra fe. Y en Él descansa nuestra vida. Él es nuestra confianza. Hay muchas verdades periféricas alrededor de nuestro Señor Jesucristo, pero todas estas verdades periféricas nos deben llevar a Cristo Jesús. El mismo Espíritu Santo ha sido enviado para que nos relacionemos con Jesús y lo conozcamos a Él. Dice la palabra de Dios, Él no se glorificará a sí mismo, sino, como dijo nuestro Señor, me glorificará a mí, dice el Señor, ¿no? Jesucristo, a Cristo Jesús. Así que es muy importante entender, hermanos, Jesús es una persona. Jesús es una persona. Jesús es Dios hecho carne. Jesús vino a este mundo, habitó entre nosotros, hemos visto su gloria. Él es una realidad concreta. Él es la verdad absoluta. Conocerlo a Él es entrar en una relación profunda. Conocerlo a Él es entrar en una relación profunda. Miren, el más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese amor, hermanos, se hace visible cuando recibimos a Jesús, cuando honramos a Jesús, cuando nos sometemos a Él y aceptamos su señorío. Esa actitud de rendición a Jesús, de amor a Jesús, es la expresión y la más alta manifestación de que estamos amando a Dios con todo nuestro ser. Pero hay que entender, es difícil amar lo que no se conoce. Es difícil amar lo que no se conoce. En la medida que más conocemos a Jesús, más le amamos. En la medida que más conocemos a Jesús, más le amamos. Ese amor se comienza a reflejar en una mayor rendición a Él, a su plan para nuestra vida, a su voluntad para nuestra vida, a su gobierno sobre nosotros.
Eso es lo que en realidad significa hacerle Señor, pues, ¿no? Realmente, estar rendido a Él. Miren, hermanos, la naturaleza de Dios es tan amplia y compleja que ningún ser humano puede saber completamente todo lo que hay que saber sobre Él. Sin embargo, sin embargo, la vida consiste en buscar a Dios continuamente, aprender más sobre Él y disfrutar de su comunión. La Biblia dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, el valiente en su valentía, ni el rico en sus muchas riquezas. Alábese en esto, en conocerme y en entenderme, dice el Señor. Aleluya. El deseo de Dios, hermanos, es que nos apartemos para Él y lo conozcamos cada día más y mejor. La palabra de Dios tiene como finalidad revelarnos al Dios todopoderoso, al Dios inigualable, incomparable, bendito sea Dios. Así que yo quiero dejarles estos pensamientos, estas ideas, e invitarlos, como es invitado Dios por Dios, a buscarlo más, a consagrarnos más, a depender más de Él y permitir que su gracia, su poder, su misericordia también sean reflejados en nosotros. Porque, ¿qué más? ¿No? Hay mucha religiosidad, muchas palabras vanas, mucha palabrería, pero Dios está buscando en nosotros el reflejo de su Hijo. La Biblia dice que el deseo de Dios es que Él sea el primogénito y que nosotros podamos ser conformados a su imagen. Tenemos que crecer al punto de crecer en humildad, crecer en servicio, crecer en compromiso, ser menos apresurados y dejar que la gracia de Dios nos gobierne y que Dios, de manera poderosa y sobrenatural, nos señoree, ¿no? Así que, hermanos, es una reflexión pequeña y corta, pero el punto es el siguiente. Tenemos que enfocarnos en Dios, en Cristo Jesús, teniendo presente que todo fue creado por Él, en Él y para Él. Que Dios quiere que le sirvamos. En este año nuevo que empieza, podamos hacer votos, levantemos un altar y podamos comprometernos y consagrarnos más y más. Que Dios nos ayude, porque estamos en un proceso de maduración y de santificación. Que como dice la palabra de Dios, el que es santo, santifíquese más todavía. Amén. Santifiquémonos más, que podamos crecer. Que Dios nos ayude, hermanos. El deseo de Dios es que podamos nosotros reflejar el carácter de Cristo, reflejar el amor de Dios. Que Cristo Jesús viva su vida en nosotros. Que como dijo Juan el Bautista, que pueda yo menguar para que Él crezca. Que pueda yo menguar para que Él crezca. Déjenme terminar con algunos puntos que quizás van a quedar ahí en el tintero, pero déjenme decirles esto. Hay mucha gente que no se da cuenta, pero se cuida del mundo, se cuida de Satanás, pero no se cuidan de ellos mismos. No velan contra ellos mismos. No tienen cuidado de ellos mismos. No se dan cuenta que somos hijos de Dios, pero que tenemos una batalla continua contra la carne, contra nuestros propios deseos. La Biblia dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La Biblia dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Hay una serie de características naturales en nosotros que tienen que menguar, que tienen que ser mortificados, que tienen que ser sometidos. Y eso solamente se logra entendiendo que tenemos que cuidarnos de nosotros mismos y dejar que sea Dios y no nosotros. Que sea la gracia de Dios, aleluya, operando en nosotros, trayendo una verdadera transformación y un testimonio vivo del poder y del amor de Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos. He querido dejar en ustedes todos estos pensamientos
Espero y oro para que dé su fruto y que todos estamos siendo llamados a un mayor compromiso y una mayor entrega y una mayor rendición. Que Dios les bendiga. Gracias, Pastor Heredia. Permítame hacer una oración. Señor, te doy gracias por este tiempo precioso, por esta oportunidad en que puedo dirigirme a mis hermanos y hablar, no solamente a ellos, sino a mí mismo, Señor, porque este es el llamado que tú me estás haciendo y al cual yo me estoy sometiendo, Señor, porque quiero realmente honrar tu nombre, glorificarte, oh Padre. Ayúdanos a morir cada día a nosotros y dejar que seas tú y no nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones. Gracias, hermanos. Bendiciones. Amén, gloria a Dios. Qué importante esta palabra que nos dio el apóstol Otoniel, es algo bien importante. Como él lo decía, no porque sepamos que Jesús existe, quiere decir que estemos en él. Aleluya. Porque toda la gente piensa que estando congregada en una iglesia es porque tiene a Jesús, y eso es una mentira. A veces estamos congregados en una iglesia y Jesús está muy lejos de nosotros. Tan solo con no leer la palabra, escudriñar la palabra de Dios, tener un ayuno, un altar en nuestra casa, como decía el apóstol, eso es falta de comunión, de intimidad. Entonces, no quiere decir que llevemos el título de cristianos y seamos cristianos. Eso es algo muy lejos de lo que se puede ver en nuestras vidas. Gloria a Dios por esta palabra muy hermosa, muy concisa, muy perfecta por el Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ok, quiero invitar por favor al apóstol Adrián Espinosa que nos ayude a enriquecer más esto, por favor, en el nombre de Jesús. Adrián Espinosa, por favor, adelante. Gloria a Dios. Amén, amén. Buenas noches. Qué bendición estar en casa, estar en familia, estar entre nos aquí en Cosecha y escuchar al pastor Daniel, un gran mentor personal, un gran hombre de Dios, que me ayudó mucho en de la luz, pero del anonimato a las ligas mayores, y gloria a Dios. Qué bendición tenerlo aquí en Cosecha, ¿no? Su deducción bíblica, su compromiso con la obra, dice mucho, ¿no? Los que estamos cerca con él. Bueno, yo he tenido el privilegio de andar con él. Hemos estado muy cerca, ¿no? Muy cerca y hemos conversado, hemos dialogado bastante. Hace una semana hemos estado reencontrándonos y compartiendo, ¿no? La palabra, compartiendo inquietudes, preocupaciones que siempre están, ¿no? Como el mensaje de hoy, ¿no? No es un masaje, es un mensaje, ¿no? Que cómo partir de lo abstracto a lo concreto, o cómo partir de lo concreto a lo abstracto, ¿no? Cualquier camino que podamos tomar de la cristología, ya sea de arriba o de abajo, vamos a llegar, ¿no? Si parto de una cristología de abajo, voy a terminar con una cristología hacia arriba, o si parto de una cristología celestial, también voy a aterrizar en una cristología histórica, ¿no? Entonces, ese equilibrio, ese balance se puede ver en la vida del pastor Otoniel, ¿no? Esa precisión de trazar la palabra, ¿no? Yo lo considero un Esdras, ¿no? Un Esdras, y como ahora nos ha enriquecido, ¿no? Como esta fe encarnacional, ¿no? Una fe que lo podemos palpar, ¿no? El apóstol Juan dice lo que hemos visto, ¿no? Lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos, ¿no? Tocante al verbo de vida, ¿no? Está hablando ahí en primera persona, ¿no? Está hablando de su experiencia personal con Cristo Jesús, ¿no? No es que le han contado,
no es que le hayan dicho, ¿no? Sino que tenemos esa experiencia, quién es Jesucristo en nuestra vida, ¿no? De manera personal, ¿no? Se nos complica explicarlo, ¿no? Toda esa abstracción, porque Él es infinito, ¿no? Nosotros somos finitos y nosotros tenemos muchos límites, ¿no? En la explicación, pero por la gracia de Dios, por el don de Dios, hace posible que podamos comunicar algo de todo lo que es la gracia de Dios, ¿no? De todo lo que el mensaje que hemos recibido, ¿no? Pablo decía lo que he recibido, ¿verdad? Entonces, esa abstracción de nuestra fe se hace concreta, ¿no? Se hace patente, se hace visible en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Él va a todo el mensaje cristocéntrico, ¿no? Va a ser muy, muy escandaloso, ¿no? Jesucristo en su tiempo era muy, muy, interesante, ¿no? Su pastoral, su inserción, su encarnación, ¿no? Hasta el punto que decían, ¿quién es este, no? Que echa fuera demonios, ¿quién es ese que detiene el mar? ¿Quién es ese que hace milagros? ¿Qué hace, no? ¿Cómo es posible que en el sábado pueda trabajar? ¿Y cómo es posible que aún en el templo, ¿no? Entonces Jesús de verdad era un personaje muy interesante en su tiempo y ese mensaje, sus seguidores, también nos pone, ¿no? Nos pone en seguir las huellas de Jesucristo, ¿no? Y como decía John Sobrino, a Jesucristo no solamente hay que seguirlo, sino que hay que también proseguirlo y sobre todo hay que actualizarlo, ¿no? Entonces, contextualizar hoy el mensaje de Jesús, hoy en medio de una crisis mundial, ¿no? Una crisis creada en toda la dimensión política, económica, social, cultural y aún espiritual, el mensaje de Jesucristo es muy esperanzador, ¿no? El mensaje de Jesucristo se dio en Roma y en el tiempo de los romanos había 7 clases sociales. Nosotros tenemos 3, pero en el tiempo de los romanos había 7. Estaba el César, estaban los militares, estaban los senadores, estaban ahí las personas, los artesanos, estaban las personas común y corriente, y hasta el último ciudadano, ¿no? Entonces Jesús vivió todo ese peso romano, toda esa injusticia que se cometía, ¿no? Lo político, económico, social. Y cómo Jesús podía decir a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Cómo podía concretizar ese mensaje frente a una situación donde era condenable, ¿no? Donde la ley lo condenaba, donde la persona no era persona, ¿no? Y cómo Jesús lo personificaba, ¿no? Cómo Jesús lo socializaba, cómo Jesús lo incluía, ¿no? ¿No? En una sociedad descartable, en una sociedad de desigualdad, de injusticia, ¿no? De que se crea el odio cada vez, ¿no? En la que estamos viviendo en el Perú, ¿no? Ese clasismo, ese racismo, ¿no? Ya la cosa se ve una lectura de dominados y dominantes, ¿no? Es terrible, ¿no? ¿Y dónde está la proximidad, no? ¿Dónde está el prójimo, no? Enjuiciamos, condenamos, ¿no? Yo ayer tenía una reunión de partidos, todos los martes jugamos partidos, y no sé por qué me han puesto la chapa de Castillo, será por el sombrero que siempre llevo, pero siempre esa marginación, ¿no? Siempre ese clasismo, ¿no? Y yo lo puedo sentir porque me pongo en la camiseta, ¿no? Del otro, y puedo ver ese discurso de odio, esa rivalidad que se ha creado, ¿no? Entonces, Tú eres Orlando la serie. En nuestra fe. Amén, amén. Gracias, Pastor Oscar. El Pastor Oscar es mi hincha. Entonces, Rolando la serie. Amén, amén.
Entonces, para terminar, yo creo que este discurso de la fe, el seguir las huellas de Jesucristo, ¿no? El ser discípulos consecuentes de él. Siempre admiro la opción de Dietrich Bonhoeffer, ¿no? En el tiempo del fascismo. Hoy estamos en un neofascismo, en cómo Bonhoeffer, un pastor alemán, no luterano, él toma su opción de decir que el fascismo no es de Dios. Es como si hoy diría, ¿no? El neofascismo no es de Dios, ¿no? Que el sistema que hoy la iglesia lo echa agua bendita, le pone su velita, lo santifica, le digan hoy, wow, eres comunista, ¿no? Eres rojo, ¿no? Y de verdad que uno, con esos calificativos, que uno lo vive, y yo digo, wow, ¿cómo sería Cristo hoy, ¿no? ¿Cómo sería ante el discurso de odio que está internalizado en nuestras venas, ¿no? ¿Y cómo sacarlo de ahí, ¿no? Y la pregunta es, ¿dónde está Cristo? Porque si estaría Cristo en mi interior, si estaría reinando Cristo en mí, mi discurso sería otro. El amor, ¿no? Como decía San Agustín, en lo fundamental, tengamos unidad, ¿no? Y en lo superficial, bueno, cada uno baila marinera con su pañuelo, pero sobre todo caridad, decía San Agustín, ¿no? Sobre todo el amor, ¿no? Ese amor hoy nos falta tanto, ¿no? Esa misericordia de Dios, del prójimo, del otro, ¿no? Hace mucha falta, hermano. Tenemos, como decía Yatense Bonilla, un gran teólogo también, decía en su libro Cristo y el cristianismo, dos grandes enemigos, ¿no? O como Gandhi decía, yo conozco a Cristo, pero los cristianos no tienen nada de Cristo, ¿no? Hoy en día, hermanos, el cristianismo simplemente hemos escuchado el mensaje, simplemente es un asunto que lo mencionamos, lo mencionamos, y como decía la canción que siempre lo cantaba en la iglesia bautista, con nosotros está y no lo conocemos, ¿no? Y de verdad, ¿no? Los discípulos iban caminando, los discípulos en el camino de Emmaus, y no le conocían. El mismo Jesús se le presentó y no lo conocían. Y eso pasa hoy en día, ¿no? La iglesia tiene al Rey de Reyes, tiene al Rey, pero se porta de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que este mensaje nos desafía hoy al Señor, ¿no? Como Job decía, ¿no? De oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. Entonces yo creo que este conocer nos debe llevar a salir de la orilla, ¿no? Y ir mal adentro, ¿no? Boga mal adentro, Jesús le decía a sus discípulos, a esas profundidades de nuestra fe. Y ahí hay que nadar, ¿no? Con el Espíritu, con la palabra, con todo lo que el Señor nos ha dado. Bendiciones. Amén, bendiciones. Gloria a Dios por su aportación, apóstol Adrián. Pedimos a la hermana Melissa que si puede aportar algo, si está ahí, hermana Melissa. Sí, o la hermana Roxana, si está ahí también. La hermana Roxana sí está. Amén, la hermana Roxana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas bendiciones. noches, hermanos. Bendiciones. Bueno, como decía el apóstol, sí, verdaderamente estamos viviendo un tiempo difícil y muchos de nosotros, pues muchas veces nos decimos cristianos, y como estaba leyendo, porque me perdí la primera parte de lo que escribió el pastor Otoniel, y efectivamente eso es lo que en el tiempo de las enseñanzas, de los estudios, he comprendido eso, ¿no? De que lo que Dios anhela es nuestro corazón, una intimidad con Él, de buscarlo, de conocerlo, ¿no? Y justo anteayer estaba recordando que había cogido un cuaderno y cuando estaba leyendo la palabra, en cada versículo, cada frase, buscando el carácter de Dios. Y creo que eso es muy importante, y es lo que he mencionado también en el escrito del pastor Otoniel, ¿no? Perdón.
que no podemos amar lo que no conocemos, ¿no? Y lo que yo veo ahorita también en este tiempo, que me imagino que en algunos libros de la Escritura también lo mencionan, que han pasado el pueblo, de que hay mucha distorsión de la palabra. Y es increíble ver que entre cristianos, o que nos decimos cristianos, se nota el lenguaje, la manera como se refuta una postura, una convicción de doctrina o de mandamiento de las Escrituras, ahora con el tema de las fiestas, también, ¿no? Como hay una agresión, y entonces ahí uno se pregunta, ¿no? O sea, podemos decir que realmente estamos súper mal, que no estamos viviendo la palabra, que no estamos reflejando verdaderamente, que otras personas que nos ven puedan decir, yo quiero lo que tú tienes, ¿no? Entonces quería aportar eso, ¿no? Creo que hay una gran responsabilidad sobre nuestros hombros. Y algo que mencionaba en una de las clases Pastor Otoniel es que la palabra la verdad la debemos de exponer y no imponer, ¿no? Y esa imposición se está viendo mucho. Entonces eso está reflejando que realmente no tenemos una comunión con Dios, que realmente no nos hemos entregado al Señor. Eso es lo que quería aportar. Y entonces hay mucho por trabajar. Amén, gloria a Dios, muy importante en lo que usted está refiriendo. Amén, vamos a pedirle al pastor Oscar si nos puede enriquecer con su opinión, por favor. En primer lugar, le doy gracias a Dios. Me he enterado digamos, de lo que estoy actualmente observando en la comunión que tenemos tarde en la noche. Me he enterado como a las 9:15. Hablo y me entero que va a haber, digamos, un mensaje del pastor Otoniel, un gran amigo. Y lo que puedo opinar, ejemplo, por eso que no he escuchado mucho, recién cuando estoy escuchando a mi gran amigo en el señor Adriancito, por ahí entré, no he escuchado mucho el mensaje, pero voy a decir unas palabras, lo que yo siento, digamos, en el cristianismo. En primer lugar, sabemos que el pastor Otoniel, él ha sido dotado, digamos, con un don, con un talento, y en el área, digamos, dentro de los 5 ministerios, en el área de maestro. De hecho, nadie lo discute. Yo conozco mucho al pastor Otoniel, muchos años. Uy, cuántos años nos conocemos con el pastor Otoniel. Él para mí ha sido como un profesor para mí. Y entonces, cuando yo le escucho hablar, sé que el Señor me va a traer alguna palabra a mi vida para yo también ponerlo en práctica. Y lo que está diciendo la hermana, ejemplo, que muchos cristianos muchas veces lo que decimos no hacemos, como porque a veces nos falta todos los días nacer de nuevo, todos los días someternos más a la palabra de Dios, todos los días más vivir en Cristo para que la luz se asemeje, la luz de Cristo, y nosotros, esa luz que vaya entrando en nosotros, vaya despejando las tinieblas que todavía quedan en nuestro interior, ¿no? Por eso que el Señor dice que claramente conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Se acerca, ejemplo, esta Navidad, según el mundo, dice que las Navidades, porque en la palabra de Dios, en la palabra de Dios no se dice cuándo el Señor, sabemos que hubo un nacimiento, pero no sabemos qué fecha, qué estación, qué mes, qué año, no se dice nada de eso. Pero yo siempre aprendí una cosa de lo que una vez una persona de mucha experiencia en el cristianismo me dijo, y eso me lo dijo como arranca de unos 20 años atrás, y eso quedó grabado en mi mente. Que lo que más tenemos que estar contentos del mundo, ejemplo, nosotros como cristianos, es que el mundo, así sea cualquier día, ese día el mundo da gloria a Dios que hubo un nacimiento. Los paganos, los agnósticos, los creyentes, los religiosos, las sectas, los incrédulos, dan gloria a Dios que hubo un nacimiento, pero sabemos que no fue ese día, pero que hubo un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos podemos sentir alegres que verdaderamente que hay una fiesta mundial que es de nuestro Dios.
¿no? Como dijo claramente los judíos, de ejemplo, ellos pueden decir, bueno, ¿usted cómo puede conocer a Jesús si ustedes no lo han visto? Nosotros sí lo hemos visto, pero ellos no creyeron. Y el Señor dijo una palabra: bienaventurados aquellos que no me ven y creen. Pero para creer, para tener esa fe, esa esencia del Señor, nosotros en primer lugar tenemos que tener una creencia más que sea que nos pide el Señor, como ese granito ¿no? De fe. Nos pide lo mínimo para verdaderamente estar en Él. Y sobre todo yo me siento muy contento, muy agradecido, porque cuando cada día escuchamos palabra, cuando cada día verdaderamente escuchamos palabra que venga sobre todo de una persona que ha sido predestinada por Dios, nos sentimos alimentados y sabemos, el Espíritu da testimonio del Espíritu, que es palabra o no es palabra. Por eso que para mí siempre me ha gustado ese don que se llama el don de discernimiento. El don Bien, de Marce. discernimiento. ¿Vale? Y bueno, para mí este enlace es muy hermoso, muy precioso, y sobre todo de ver también a Rilla Pardo ahí en Argentina. Hola, Oscar. Pastor Oscar. Sí, 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 sí. Y me siento contento de ver también como yo lo quiero como un padre espiritual al pastor Otoniel Pardo. Y me aprecio siempre para él, tal vez así que todos los lugares en mis oraciones. Gloria a Dios. Gracias, sierva, por haberme, bueno, hecho con unas palabras de amor, sobre todo para todos ustedes como Iglesia del Pueblo de Dios. ¿Amén? Dios. Algo que me llamó la atención que dijo el pastor Oscar, que dice que es una fiesta mundial, ¿verdad? De paganos, de toda clase de sociedades, pero que hablan de los que no conocen. Lo que decía el pastor Otoniel, que no precisamente porque lo mencionemos quiere decir que lo conozcamos. Y sí es verdad, quedó marcado que en todo el mundo se celebra un nacimiento de un Dios, pero un Dios que ellos no saben ni conocen quién es. Y lo principal, que a lo mejor no ha llegado a sus corazones el Espíritu de Dios. Amén. Vamos a pedirle a nuestro hermano Salazar, pastor Salazar, que si nos podía aportar algo. Marcelino. Acaba de ingresar Marcelino Salazar. Gracias, Marcelino. Y yo recién vi el la anuncio. invitación y no escuchó la conferencia. Pensé que estaban en conferencia. No puedo decir nada porque no A ver, Toniel, dale un perfilazo a ver acá a nuestro amigo. Ahí está Toniel, un gusto saludarte, Toniel. ¿Cómo estás, Marci? Un gusto saludarte. Bueno, bueno, Marcelino siempre dio una palabra a flor de labios, porque Dios le ha dado un mensaje pues, para dar al pueblo de Dios en cualquier momento y en cualquier plataforma, ¿no? Sí, solamente había hecho una reflexión en el sentido de que debemos pues enfocarnos en la persona de Jesús. Hay muchos temas periféricos alrededor de la palabra de Dios que la gente habla y generaliza, pero sobre cosas abstractas, ¿no? Pero no lo concreto que es Cristo. Jesús dijo, si creéis en Dios, creed también en mí, ¿no? Entonces, y la Biblia dice que a Dios le ha placido que en Jesús habite la plenitud de la deidad para que en todo Él tenga la preeminencia. Una de las cosas que siempre me gusta llamar la atención es sobre el hecho de que a veces los púlpitos están ausentes del pensamiento o el nombre o la presentación de la persona, no hablando de él, sino hablando, conociéndole a él, ¿no? Entonces, más o menos, y Marcelino sabe y conoce mi corazón, sabe que siempre estoy en esa línea de pensamiento, ¿no? De predicar un mensaje cristocéntrico, ¿no? Y gracias, Marcelino, más bien, tengo la oportunidad de saludarte, hermano. Mi esposa hace unos días me preguntaba, ¿y quién es el pastor del apóstol Marcelino? Y le digo que está muy bien, se te ve muy bien, gracias a Dios, y pues ahí en la meta de hacer un evangelismo masivo en estos tiempos, ¿no? Yo de seguro voy a estar ahí. Así que un abrazo, Marci. Bienvenido. Gracias, Otoniel. Bueno, entendí el enfoque que Otoniel ha disertado. Es correcto. Los púlpitos últimamente pues están llenos de mucha especulación, de muchos pensamientos que no están fundamentados en las escrituras, de mucha mitología, muchas fábulas, muchas cosas que
que están fundamentados sobre todo en las tablillas de las culturas hititas, sumerios, mesopotámicas, y lo hablamos como que si eso fuese una revelación, un misterio escondido, y cuando los no entendidos se quedan asombrados, wow, qué tremenda revelación, qué tremendo misterio, pero esas revelaciones, esos misterios están basados en culturas antiguas, fábulas, leyendas, sobre todo en los sumerios, en los hititas y en los mesopotámicos. Y nosotros no podemos estar usando el púlpito para estar hablando leyendas. Hay que hablar lo que ya está revelado en la Escritura y lo que está manifestado en la vida de Jesús, que es la sabiduría revelada de Dios, donde nosotros nos centramos en la persona de Jesús. Y yo creo que lo que enfocó el pastor Otoniel Pardo es correcto, y tenemos que centrarnos en la persona de Jesús. Y coordinamos también y concordamos que el mundo celebra el nacimiento de Jesús mucho sin conocerlo, sin tener la experiencia, y lo celebra simplemente porque se ha convertido la Navidad como un modo de comercializar productos o cosas, y la misma fiebre de la Navidad, todo el mundo habla de Navidad, pero pasa el 24, el 25 y el mundo vuelve a su vida normal. Entonces la Navidad nunca llegó a ellos, o sea, nunca nació Jesús en la vida de ellos, pero en aquellos que conocemos a Jesús, Jesús nació dentro de nosotros, está dentro de nosotros, y nosotros celebramos la fiesta con Jesús todos los días. Ese es mi aporte. Muchas gracias. Gracias, Pastor Toniel. Gracias. Bien, Amén, Heredia, gloria. yo ya tengo un compromiso con otro en unos minutos. Y que Dios los bendiga, amados hermanos. Gracias por este tiempo precioso. Y Pastor gracias. Toniel, quiero hacer una pregunta antes, si se puede retirar, por favor, quiero hacer una pregunta antes que se vaya, por favor. Disculpe. Dígame. Usted mencionó que, es claro, dice la palabra de Dios que cuando Jesús dice, no, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y Jesús da ahí el motivo por el cual ellos le están honrando de labios, porque dice, no, que ustedes han hecho de sus tradiciones mandamientos de hombres. O sea, la parte intelectual que ellos han conocido de la palabra de Dios o de la Torah, y la tradición en sí misma de ella, y no la esencia de la vida de la vida del espíritu, sino la parte intelectual, habían hecho mandamientos y las tradiciones como mandamiento de parte de Dios. Y es ahí donde Jesús da el marco diferencial, ¿no? De la boca y el corazón. Entonces, en este tiempo está ocurriendo lo mismo, porque hay mucha tradición y no hay una esencia interior del corazón del ser, o entre paréntesis, el cristiano, el creyente. Porque la gente ya no quiere, la gente intelectual, o sea, la gente que no es cristiana, ellos creen que el cristianismo o el cristiano, ellos ya saben que el cristiano tiene que ser un modelo, o saben que el cristiano tiene que mostrar un estándar de vida. O sea, el inconverso sabe que el cristiano tiene que mostrar un estándar de vida dentro de su vida cristiana, que dice el cristiano, ¿no? Porque ellos saben que el cristiano tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, digo, ciertas cosas ellos saben que el cristiano tiene que hacer eso. Y el cristiano es desconvincente con su modelo de vida que exige a veces el mismo inconverso. Mi pregunta es, o sea, ¿dónde hay que traerlo a lo abstracto a lo que usted menciona con relación a ello, para este tiempo, este momento? Gracias, Pastor Heredia. Uno de los libros más impactantes en relación a la evidencia, a los frutos, es el libro de Primera de Juan. Cuando Juan escribe este libro, Juan es un anciano, un hombre de edad, un hombre que está viendo a mucha gente profesar, creer en Dios,
a mucha gente profesar ser pueblo de Dios, ser creyente. Y Juan escribe para mostrar en ese libro que profesar conocer a Dios no es suficiente. Hay evidencias que van a mostrar que realmente conocemos a Dios y tenemos una relación con Él. Desde el primer capítulo, Él sienta las bases. Él dice que el que anda en tinieblas no ha conocido la luz. El que camina en tinieblas, el que camina en oscuridad, no tiene la luz. Y la luz, según Juan, empieza por reconocer nuestra condición pecadora, nuestra condición caída. Él habla de un corazón arrepentido, de un corazón que reconoce que el único abogado entre Dios y nosotros es Cristo Jesús. Capítulo 2 de Primera de Juan. Él habla, en esto conocemos que hemos nacido de Dios, en que amamos a los hermanos. El que dice que conoce a Dios y no ama, no ha conocido a Dios, ¿no? Y hay una serie de evidencias y características que él sigue mencionando en ese libro. Hijito, no hablemos de palabras ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Primera de Juan es un libro maravilloso porque confronta la fe de los que profesan conocer a Dios y no lo conocen. Porque como dijo nuestro Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, esa abstracción de estar diciendo que honramos a Dios, pero su corazón está lejos de mí, dice el Señor, es que por sus frutos evidenciaban que su corazón estaba lejos, porque uno conoce el corazón de los demás por las cosas que hace, y lo que hace es una evidencia de lo que es. Es muy importante, entendamos que la justificación tiene como fruto la santificación. Una persona que no ama a Dios, que no desea las cosas de Dios, que no busca a Dios, que no profundiza en Dios, que no ama a Jesús, que no proclama el nombre de Jesús, entonces esos frutos, esas evidencias están mostrando que no conoce al Señor y que al Señor le va a tener que decir que en su momento yo tampoco te conozco, ¿no? Nunca te conocí, hacedores de maldad. La Biblia dice, como, y repito, ¿no? El que es santo, santifíquese más todavía, ¿no? Proclamemos el nombre de Jesús, amémonos, respetémonos, valorémonos y crezcamos en santidad, crezcamos en humildad, crezcamos en servicio. Progresivamente podemos desarrollarlo. Entonces, es el fruto, es la evidencia, es la manifestación. Y como repito otra vez, el Señor dijo que Cristo es el primogénito con el propósito de que todos conformemos y llegamos a tener su imagen, para que reflejemos la vida de Dios, ¿no? Entonces Dios quiere que nos conformemos a su imagen, a la imagen de su Hijo. Ese es el deseo de Dios, que yo mengüe para que Él crezca. Amén. Gracias por la oportunidad. Gracias, Pastor Otoniel, muy agradecido por su participación, su tiempo y el ministerio que el Señor le ha concedido para compartir con este espacio Cosecha. Bendiciones, un abrazo, amado hermano. Bendecidos, un abrazo para todos, un abrazo, bendecidos. Hasta luego. Gloria a Dios, gloria a Dios. Te Gloria a bendiga, Dios. pastor. Un abrazo para usted, Pastor Marcelino. Pastor Marcelino, es una bendición tenerlo con nosotros. Y vamos a aprovechar esta bendita oportunidad ya que Dios lo ha traído acá en este espacio. Y estamos grabando para nuestro canal. Queremos compartir con usted este buen espacio para que nos comparta este evento que vamos a tener en febrero, ¿no? En el Estadio San Marcos, una convocatoria verdaderamente primera vez en la historia de nuestra nación del Perú y primera vez en la historia en el ámbito ministerial dentro de lo que es nuestro contexto de Perú, ¿no? Como tierra de peruano, ¿no? Y para mí es una bendición tenerlo como amigo y tenerlo en esta noche para nosotros, para que nos amplíe y nos comente un poco de esta convocatoria que está realizando para el pueblo de Dios. Gracias, Pastor Heredia. Bueno, estamos en esta convocatoria. Tuve una experiencia con el Señor, donde primero me dio un sueño, donde yo estaba en una cruzada. Ese fue en el mes de junio, julio, por ahí. Y que en mi sueño yo llegué al estadio y había una multitud de gente. Y yo llegué a las 4 y en el programa era que yo tenía que predicar a las 8 de la noche. Pero cuando llego a las 4 me dice, el estadio ya está lleno de gente y la gente no va a soportar 4 horas más esperarlo.
debe entrar a predicar porque ya está lleno el estadio y el doctor Billy Graham está en primera fila esperando escucharme. Yo despierto de mi sueño emocionado de que me encontraba en un estadio. Y a las 2-3 semanas, estoy durmiendo y en la madrugada me despierta el Señor y me dice, arrodíllate. Y me pongo de rodillas a orar y me habla el Señor. Vuelve a las cruzadas, vuelve a tomar los estadios, las plazas, los coliseos. Gloria a Dios. Que voy a manifestarme y Amén. voy a tener la cosecha más grande que jamás has visto. Amén. Entonces, es algo que yo ya estaba esperando en su momento, que en algún momento iba a suceder ese impulso, porque para esto, por el año 2, por el día de la pandemia, yo tengo 3 visiones mientras estaba orando. Veo en la visión el cielo lleno de estrellas, y luego veo un campo inmenso lleno de trigo, listo para la cosecha, y veo una tercera visión que yo me veo como caminando por la orilla del mar y veo peces por montones ahí en el mar que estaban como hirviendo, y escucho al Señor que dice, y voy a traer la cosecha más grande de almas, y ahí nomás sucede la cuarentena, sucede todas esas cosas, como que no es como que ese sueño en que quedó, y en este mes de julio Dios me habla y me dice, vuelve a las cruzadas, y entonces lo hice, y luego me dijo, pero antes haz las convocatorias de avivamiento, anuncia a mi pueblo que voy a visitar a los ministerios, iglesias. Ya y lancé una convocatoria, vino una respuesta impresionante. Yo dije, ya y terminaré con esa convocatoria en Lima. Luego me dijo, ve al Lima Norte, haz otra convocatoria. Luego me mandó para el Callao, luego para Villa El Salvador. Y en cada convocatoria que vemos, las multitudes se mueven con hambre de Dios. Y de ahí me mandó para la Sierra Central, me mandó para Huancayo. Y la gente está con hambre del Señor. Y yo creo que esta cruzada es del corazón de Dios, porque es para lanzar lo que es la cosecha de almas. Hay 2 cosas que Dios me mostró en el Espíritu, que Él va a desatar un avivamiento y una cosecha mundial, que el avivamiento que Dios va a desatar sobre la tierra no tiene nada que ver con una nación, sino con las naciones, y en cada nación Dios va a levantar a sus ungidos, a sus ministros, para provocar los movimientos de gloria y para manifestar la gloria postrera. Esa es nuestra expectativa, y como tú sabes, Heredia, desde que Dios levantó mi ministerio, tomamos la Plaza de Toros, tomamos el Estadio Nacional, la Plaza Martín, y como que ha habido como una pausa en el espacio del tiempo, y como que Dios nuevamente retoma y comienza a mover las aguas, y por eso que estamos preparando la cruzada para el 25 de febrero en el Estadio San Marcos, en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y esperamos que el Señor convoque a unos 50-70 mil personas, que ahí esté la capacidad del estadio, y que la gloria de Dios descienda, y que el Estadio San Marcos se convierta en un santuario de sanidad, de liberación, de salvación, de restauración, de adoración y alabanza, y que podamos ver la gloria de Dios. Y yo les animo que nos sigan apoyando con sus oraciones y sigamos difundiendo, porque esta cruzada ha creado una expectativa a nivel nacional. Usted Ese es sabe, apóstol Marcelino, que a través de la historia de la iglesia, los cambios sociales, los cambios políticos y los cambios económicos siempre han trascendido y han seguido a los avivamientos. No han sido diferentes, ¿no? Siempre los avivamientos han traído resultados políticos, resultados económicos, y han traído la prosperidad y la transformación de los pueblos. Finis, los Weigles, ¿no? El mismo Spurgio, el mismo Morris Cerulo, y a través de la trayectoria de muchos hombres de Dios y los equipos que han estado trabajando, ¿no? Ha habido una preparación de parte de Dios en todo esto, ¿no? Como yo he visto su ministerio muy de cerca, pero ahora ya es una explosión más mundial, nacional, pero también más mundial, de mayor trascendencia.
Entonces, Y eso es lo que Dios, justamente quisiera, disculpa que te interrumpa, quisiera enfatizar. El avivamiento que Dios va a desatar en las naciones y en el Perú es un fuego, es un avivamiento que va a tocar los 5 continentes. Entonces, algo dijiste, es una gran verdad. Los avivamientos traen cambios, reformas, transformación en lo social, en lo político y en lo económico. Estoy convencido, 100% convencido, que una nueva constitución o adelanto de elecciones, la conformación de un congreso, eso no va a cambiar absolutamente en nada al país. amén. ¿Por qué? ¿Por qué dice usted eso, predicador? Porque la transformación de una nación, la transformación de un país, no está fundamentado en la filosofía, en el pensamiento humanista del hombre, sino en la transformación del espíritu del hombre. Jesús habla sobre el nuevo nacimiento. Si el hombre nace de nuevo, entonces nace una nueva república. Si el hombre nace de nuevo, entonces nace una nueva constitución. Pero la nueva constitución, nacido del espíritu, fundamentado en la palabra de Dios y en la persona de Jesucristo. Cuando hablamos, por ejemplo, sobre los problemas sociales de una nación, ¿a quién atribuimos los problemas sociales? La gente lo atribuye al presidente, la gente lo atribuye a los problemas sociales al gobernador o atribuye los problemas sociales al alcalde. Pero quiero decirles que ni el alcalde, ni el presidente, ni el gobernador son los autores de los problemas sociales. Los problemas sociales de una nación nacen en el núcleo familiar, nace en el núcleo de la familia. Ahí es donde nace el buen ciudadano o el mal ciudadano. Entonces, en el núcleo de la familia nacen los sicarios, nacen los vándalos, nacen los narcotraficantes, los violadores, los delincuentes, los asaltantes, nacen del hogar. Entonces, para poder para combatir el mal social, no lo vamos a combatir con leyes drásticas o con fusilamientos, cadena perpetua. No, eso se va a combatir a través de un organismo. Solo hay un organismo en la tierra. No es organismo de la OEA, de la ONU, organismo de los bancos mundiales, financieros, ONG. Ninguno de estos organismos tiene la capacidad o la facultad de poder transformar el núcleo familiar para transformar una sociedad o para transformar una nación. El único organismo que está acreditado, facultado por el cielo, por Dios, para transformar la sociedad desde el núcleo del hogar hacia toda la república, se llama la iglesia o la eclesía. Entonces, la iglesia tiene el único organismo que tiene el poder para transformar el núcleo familiar. Entonces, cuando la iglesia despierte, lleve el mensaje de salvación a las familias y las familias experimentan un cambio en su mundo interior o en su ser interior, entonces habrá nacido la nueva república, la nueva sociedad, la nueva nación, la nueva constitución, habrá nacido una ciudad o una nación conforme al corazón y al pensamiento de Dios. Cuando una nación se vuelve a Dios, entonces Dios viene y sana la tierra, porque está escrito: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscar en mi rostro, yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando el hombre se vuelve a Dios, no solamente Dios sana el espíritu, sino que sana también la tierra. Y la tierra tiene que ver con la economía, la tierra tiene que ver con la política, tiene que ver con el gobierno. Entonces, cuando una nación se vuelve a Dios, Dios sana la tierra, entonces ahí viene lo que se llama el desarrollo económico, social de una nación. Y ahí es donde los gobernantes comienzan a gobernar conforme al corazón de Dios. Entonces, voy cerrando esto. ¿Quiénes van a cambiar la república? La república pues no lo van a cambiar los comunistas, no lo van a cambiar los materialistas, el pensamiento griego intelectual, no. Los políticos que deben gobernar tienen que ser políticos de convicciones profundas,
con visiones profundas, deben ser políticos llenos del Espíritu Santo, tienen que ser políticos llenos de fe, políticos transformados, porque un político que no ha sido transformado, ¿cómo pretende transformar a una nación? Y un político que no cree en Dios, ¿cómo pretende gobernar a una nación que la mayoría en el Perú somos de creencia cristiana? ¿Cómo puede gobernar un ateo a una nación de convicciones cristianas? Entonces es absurdo. Por eso que el que quiere gobernar el país dentro de la Cámara del Parlamento o dentro del Ejecutivo, tienen que ser personas convertidas, transformadas y cambiadas. De lo contrario, no califican para transformar una nación, porque el problema no es que no tengan conocimiento. Ya el país ha sido gobernado por intelectuales, por los que tienen maestría, doctorado, pero se ha demostrado que el doctorado de nada sirve si no está Cristo en el corazón del político. Entonces, vamos a acabar con la corrupción cuando los políticos nazcan de nuevo y gobiernen la nación con los principios de Dios en su vida, como la piedra angular, la palabra de Dios. Entonces ahí nacerá la nueva nación y la respuesta es un avivamiento en el país. Nosotros somos fruto de vuestro ministerio, somos una extensión de vuestro ministerio, ya que en 1997, ¿no? Como estábamos conversando la vez pasada, fuimos inspirados para iniciar este ministerio en Villa Salvador, ¿no? Y por el favor de Dios, Dios nos usó para transformar una ciudad. Y es parte de una historia de su ministerio, y es parte de una historia que ya Dios va a ir trabajando, Dios en usted, en su ministerio, para impactar naciones. Somos testigos, somos evidencia de esa gloria de Dios, esa manifestación del Señor, y nos sentimos honrados y nos sentimos desafiados y nos sentimos ser participantes de todo este mover de parte de Dios, porque sabemos que es la historia de Dios en los pueblos y las naciones de toda Latinoamérica y las naciones del mundo. Es el tiempo de cosecha, es el tiempo de Dios, es el momento del Señor. Así que estamos orando y en Dios estamos, y entonces nos movemos y sabemos que la gloria de Dios va a llenar todo el estadio San Marcos. Y hay una nueva historia de parte de Dios en el Perú y en las naciones del mundo. Amén. Así es. Amén. Apóstol, si me deja compartir algo con el pastor Salazar. La profeta de México, Adaeli Castillo. Un gusto. Dios le bendiga. Mire, ahorita yo me conecto con usted, con lo que usted está diciendo, es verdad. Yo fui llamada para levantar una iglesia aquí en México, por la gloria de Dios. La iglesia vino, la revelación de la iglesia, y la iglesia se llama Avivamiento Yeshua. Y Dios me decía a mí, si no hay un avivamiento, un despertar, un levantarse de los muertos, no vendré por una iglesia dormida, no vendré por una iglesia aletargada, me decía Dios. Necesito que la iglesia despierte a través del avivamiento. El avivamiento se va a empezar a manifestar en todas las esferas. Y Dios me dijo, tú eres una avivadora, que vas a ir a las naciones a impartir avivamiento, un despertar, porque es para los tiempos finales. Me decía Dios, el avivamiento es para los tiempos finales, es para preparar el camino. Yo vengo pensando, en esta semana pasada, venía pensando y diciendo, Señor, indudablemente hay iglesias evangelistas, hay iglesias de guerra espiritual, hay iglesias intercesoras, hay de toda clase de iglesias que tienen una visión sobre cada iglesia. Amén, gloria a Dios, maravilloso. Pero aquí Dios me decía, aquí lo que se necesita es un avivamiento en todas las áreas de las personas. ¿Por qué? Porque no nada más es evangelizar, tiene que avivarse la evangelización, tiene que avivarse la intercesión, tiene que avivarse la guerra espiritual en todas las áreas, dice el Señor. Entonces, bueno, yo estoy conectada con lo que usted está diciendo, sí es verdad, mi llamamiento, y Dios lo sabe, el apóstol Heredia lo sabe, él más que nada lo sabe, es para ir a las naciones, para impartir avivamiento, para hacer esta conexión, y es verdad, el avivamiento es lo que va a rescatar a muchas gentes. Se viene a ver multitudes de gentes avivadas.
despertadas en el espíritu. Y también para libertar al cautivo, lo que dice en Isaías 61, esa es la base fundamental de la iglesia aquí, Avivamiento Yeshua, que el espíritu de Jehová está sobre de mí, por cuanto me ha ungido Jehová para libertar a los cautivos. Todas estas palabras que usted ha dicho es verdad. Muchos desconocen que a través del avivamiento viene una reforma total sobre mucha gente, un avivamiento grande, masivo sobre muchas naciones, el fuego del Espíritu Santo, que va a empezar a hacer cosas maravillosas, gloriosas en auditorios, en plataformas, en naciones. Va a caer el fuego de Dios de una manera poderosa, como el día de Pentecostés, como el primer avivamiento que hubo el día de Pentecostés. En ese día va a caer algo maravilloso en el nombre de Jesús. Yo predicaba este domingo pasado, a través de un milagro, una persona puede entrar el avivamiento. Aleluya. Es lo que predicaba el domingo pasado. A través de algo que una persona de un cambio en ese instante, entra el avivamiento de Dios a su vida, un despertar en el nombre de Jesús. Entonces, indudablemente lo que usted está diciendo es verdad. Yo he hablado con unos pastores sobre este avivamiento y como que muchos no creen esto, pero el avivamiento es para los tiempos finales. Yo ¿Para qué? En el nombre de Jesús. Puntualizar algo sobre lo que está hablando la pastora. El avivamiento tenemos que mirarlo bajo estos lentes. El avivamiento místico y el avivamiento transformacional. ¿Qué es el avivamiento místico? El avivamiento místico es la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, el hablar en nueva lengua, el ver visiones, tener éxtasis del Espíritu y experimentar el gozo, el fuego, la presencia de Dios. Cuando el avivamiento se vuelve un avivamiento místico, ese avivamiento no va a transformar una nación, no va a transformar la sociedad. El avivamiento místico tiene que terminar en un avivamiento transformacional. ¿Y qué es el avivamiento transformacional? Es la proclamación del evangelio con poder y con la demostración del poder en señales, maravillas y milagros. Porque un avivamiento místico, puede haber una iglesia con un avivamiento místico y su iglesia no crecer, no multiplicarse. Porque yo conozco iglesias, pastores que ayunan 40 días, 20 días, hay derramamiento del Espíritu Santo, pero no pasa más allá. No crece, no se multiplica, no se expande. Pero un avivamiento transformacional provoca tres cosas muy poderosas. Número uno, hace que la iglesia crezca, se multiplique y se expanda, como el avivamiento que se desató en Jerusalén, como usted mencionaba, el primer avivamiento. La segunda cosa que produce el avivamiento es que potencia a la iglesia a ser una iglesia más evangelística, una iglesia más misionera. Entonces, provoca en la iglesia movimientos evangelísticos y movimientos de misiones a la conquista de nuevos territorios. Algo que pasó como la iglesia primitiva. Pablo se va a conquistar Éfeso, Felipe se va a Samaria, Pedro se va a los gentiles de la casa de Cornelio. Entonces viene lo que es la expansión evangelística y la expansión misionera. Y la tercera cosa que va a provocar un avivamiento transformacional es la reforma, el cambio social, político y económico. Solamente vamos a mirar dos ejemplos en la Biblia. En los días de Josafat y en los días de Josías sucede una reforma, sucede un avivamiento y un despertar. Hay un cambio social, un cambio religioso, un cambio espiritual, económico. Luego vamos a ver en los hechos históricos el avivamiento de 1750-60 con los Wesley, con George Whitfield, que provoca un avivamiento, y el avivamiento trae una reforma social, trae la liberación de los esclavos negros, la abolición de la esclavitud, trae la alfabetización
en los analfabetos que no tenían educación, y comienza todo un cambio social como producto de la proclamación del Evangelio. Mientras Francia opta por el fusil para su revolución, los franceses, inspirados en los pensadores, en los pensadores, en los filósofos, de cómo liberar una nación de la opresión, los profetas de Dios en Inglaterra hablaban de cómo liberar, pero liberar con el avivamiento, con la proclamación del Evangelio. Por eso que Inglaterra entra su avivamiento y es transformada y entra en su prosperidad y se desata la revolución industrial en Inglaterra, y en Francia se desata la revolución sangrienta. Luego vemos a una Corea del Sur. La Corea del Sur sucede esto, viene la invasión japonesa, luego viene la invasión comunista, y los comunistas toman Corea del Norte, que la Corea del Norte era justamente el centro financiero mundial, donde estaba, perdón, el centro financiero de Corea, donde estaban los ricos, y los comunistas toman Corea del Norte, y Corea del Sur era la zona de la gente pobre. Pero ¿qué pasa en Corea del Sur? Corea del Sur, cuando se divide, Corea del Sur opta por buscar la presencia de Dios, ayunan, claman, se desata un avivamiento, y luego Corea del Sur, como consecuencia de ese avivamiento, se levantan las iglesias más grandes del mundo, la Asamblea de Dios más grande del mundo, la iglesia metodista más grande del mundo, la presbiteriana más grande del mundo, y de ahí se refleja en el cambio social, económico, político, y Corea del Sur se convierte como producto del avivamiento en uno de los 7 países más ricos del mundo, el avivamiento. Luego vamos a ver los Estados Unidos, que el avivamiento lo convierte a Norteamérica en cabeza de naciones, una potencia económica, una potencia militar. Concluyo, el avivamiento que Dios va a desatar en el Perú o en Argentina es un avivamiento que va a poner al país sobre una posición muy alta. Por eso yo estoy convencido que la transformación de una nación no está en elegir un político, un nuevo parlamento, una nueva constitución. Tenemos que llevar al país a una experiencia con Dios, a una transformación espiritual, y a partir de ahí traer la reforma y el cambio social, político, económico sobre los fundamentos de las Escrituras, y que Dios sea el Señor de nuestra República. Eso es un avivamiento transformacional. Gracias, apóstol. Gracias, hermana pastora. Gracias, Oscar, por estar con nosotros. Gracias, Roxana. Y vamos a invitar a pastor Adrián que nos dé una palabra de oración para cerrar esta bendición y este espacio tan bello en Cristo Jesús. Pastor Adrián Espinosa. Amén. 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 Qué bendición poder estar acompañado por el apóstol Marcelino Salazar, un gran amigo, un gran mentor y un hombre de Dios que, gracias a su inspiración, tenemos el nombre de Cosecha, ¿no? Participamos en Cosecha, esa parada que le dio en Trujillo, y realizó congresos a nivel continental, y pudimos saborear todo ese avivamiento, ¿sí?, en la década del 90, y al regreso del Congreso de Trujillo, el pastor diría, hay que poner cosecha para Vía Salvador. Y así que para el apóstol Marcelino es un tiempo de cosecha. Usted ha sembrado mucho, ha invertido mucho, ha sido una persona que Dios la ha puesto en la brecha, siempre ha sido un paradigma, un héroe de la fe en nuestra nación, y Dios lo está usando, pero ahora con mayor profundidad, con mayor espectro, ¿no?, con mayor dimensionalidad, ¿no? Mencionó lo político, lo económico, lo social, lo cultural, y eso es lo que es el evangelio integral, ¿no? Eso es lo que es las buenas nuevas, ¿no?, las buenas noticias de transformación, ¿no? Dios en este tiempo está transformando las culturas, ¿no?, está permeando las culturas y está levantando a la iglesia como cabeza de naciones, ¿no? Cabeza de liderazgo. Vamos a tener cabeza de liderazgo en la política, imagínense, en la economía, ¿no?, en lo social, en lo cultural. Dios va a levantar personas en este tiempo, ¿no?, los Isacar. El lenguaje que hoy el apóstol Marcelino nos ha vertido en toda esa dimensionalidad, ¿no?, en toda esa globalización, en toda
esa visión integral de la iglesia, yo creo que Dios va a levantar una nueva generación, ¿no? Va a levantar una nueva generación. Y bueno, con este espíritu de poder estar expectante en febrero y también en enero, hay una conferencia internacional que el apóstol está realizando, y ya luego de pronto después de la oración puede anunciar ahí el evento. Vamos a orar. Padre, gracias por la vida del apóstol Marcelino, que nos ha honrado con su presencia. Gracias porque le debemos mucho a él. Tú has usado su vida para inspirar a nosotros a seguir en el ministerio, Señor, pero en un ministerio con visión de reino, Señor. Tú usaste la vida del apóstol Marcelino para bendecir nuestra nación, Señor. Cuando nadie pudo creer en un evento internacional, en un congreso internacional, él pudo ponerse en la brecha, Señor. Y tú lo respaldaste. Y fuimos testigos, Señor. Fuimos testigos de todo lo que está haciendo, Señor, en estas décadas. Y ahora mayor, Señor. Ahora viene una unción mayor. Como señala el apóstol, la gloria postrera será mayor que la primera, Señor. Tú vas a usar su vida, Padre. Vas a levantarlo, Señor, en nuestra nación. Y lo vas a honrar, Señor. Sabemos que muchas veces el profeta en su tierra, en su propia tierra no tiene honra, Señor, pero tú vas a honrar la vida del apóstol. Le vas a abrir puertas, Señor. Vas a abrir puertas grandes. Y ese estadio vamos a verlo completamente lleno para tu gloria, Padre. Amén. Y aún mucha gente va a quedar ahí afuera, Señor. Porque tuvo un Espíritu Santo. Está trayendo hambre y sed de Dios, Señor. Va a haber la conversión más grande de la historia en Perú, Señor, porque el Kairos de Dios. Porque Joel 2:28 dice que tu Espíritu Santo será derramado sobre toda persona, sobre todas las naciones, Señor. Gracias te damos por este ministerio Cosecha, y gracias te damos, Señor, por cada pastor, pastora que está aquí en Argentina, México, Bolivia, Ecuador y aquí en Perú también, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo este tiempo que tú nos estás honrando con tu presencia. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, Amén. Marcelino. Gracias, apóstol. Que bendiga. Gracias. Gracias, Pastor Heredia. Gracias al Ministerio Cosecha. Que Dios bendiga y siga levantando este ministerio y la siga expandiendo a los 5 continentes. Bendiciones. Amén. Amén. Bendiciones, gracias, Voy pastores. a Perú a comer ceviche.